Vamos a hablar sobre VLANs, capítulo número 6, que corresponde a CCNA2 en su versión 6. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la segmentación lógica, que es el principio básico, fundamental de las redes virtuales VLANs. Vamos a ver un poco de configuración, configurar los puertos, ver el concepto de enlace troncal, que es muy importante, ¿verdad? En la conexión entre dispositivos y ver la solución de algunos problemas de configuración de VLAN, enlaces troncales, que por lo general el problema resulta en la mayoría de los casos viene siendo de mala configuración de los enlaces troncales, ¿ok? Entonces, la VLAN no es nada más que un segmento, ¿sí? Quiere decir que una VLAN como tal será la segmentación lógica de varias LAN. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tengo que en el switch número 1, ¿sí? Tengo tres redes. VLAN 2, VLAN 3 y VLAN 4. Entonces, como les decía, el switch del primer piso tiene tres redes, ¿sí? Uno que es para el departamento de IT, recursos humanos y ventas. Perfecto. Resulta de que nosotros podemos conectar varios hosts, en este caso tenemos dos hosts de cada red a un switch, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si nosotros lo configuramos así como viene, ¿sí? Tendríamos un problema. Sí, es cierto, se podrán comunicar los hosts que pertenecen a la red 10.02, 10.03 y 10.04. El problema es que empezaría a saturar la, la red, el switch, con solicitudes ARP, tipo broadcast, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la función de una VLAN? Segmentar lógicamente, es decir, vamos a ordenar este switch en tres diferentes redes. Cuando hablemos de VLAN, implícitamente vamos a hablar de subredes o diferentes segmentos de red, ¿sí? Como lo podemos ver acá, la red de la VLAN 2 está en un segmento de red totalmente diferente al de la VLAN 3 y al de la VLAN 4. ¿Qué sucede? Cuando un host de la VLAN 3 emite un broadcast, quiere decir que ese broadcast llegará solamente a los hosts de la VLAN 3. ¿Ok? Bueno, lo que estamos hablando ahorita es simplemente la parte conceptual de VLAN. No hemos hecho ninguna configuración ni nada por el estilo. Luego, si nos fijamos en el segundo piso, de igual manera, el switch está segmentado en tres VLAN. VLAN 2, 3 y 4. Si nos fijamos, ¿sí? Cada una de las VLAN pertenece a un segmento de red diferente, como ya habíamos dicho. Por lo tanto, quiere decir de que cada host, ¿sí? En este caso de la VLAN 2, solamente se podrá comunicar con los hosts de su VLAN correspondiente. Bien, pero ahora resulta algo. La VLAN 1, ¿dónde queda? Pues por lo general, la VLAN 1, por cuestiones de seguridad, se va descartando. Hacemos a un lado. No se elimina porque la VLAN 1 no se puede eliminar. Vamos a ver más adelante qué hacemos con la VLAN 1. Ahora les pregunto, si solamente los hosts de la misma VLAN se pueden conectar entre sí, ¿qué pasaría entonces con la comunicación entre switch? Sí está grabando. Vamos a ver, pensemos un ratito. Si tengo puertos asociados a la VLAN 2 del switch 1, 2, 3, si yo conecto los switch
entre sí a los puertos o al puerto asociado a la VLAN 2, quiere decir de que solamente los hosts de la VLAN 2 se podrán comunicar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, si nos fijamos, los tres switch están conectados entre sí. Entonces, si algún host del primer piso de la VLAN 4 quiere conectar con algún host de la VLAN 4 del tercer piso, tiene que pasar por este cable. Pero ¿qué sucede? Esta conexión que nosotros tenemos en donde pasará la información de las tres VLAN corresponde a lo que llamamos como enlace troncal. En resumidas cuentas, el enlace troncal no va a pertenecer a ninguna VLAN, ¿sí? Porque si el enlace troncal, no se satura, porque si el enlace troncal solo perteneciera a la VLAN 2, quiere decir de que excluiría la VLAN 3 y la VLAN 4. Tendríamos que conectar en los puertos asociados a cada una de estas VLAN para poderse comunicar. Y aquí ya vendría un poco más la complicación, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, ahorita llegamos con esa parte. Ahorita lo que sucede es de que vamos a asociar este puerto con un enlace troncal. Quiere decir de que no va a pertenecer a ninguna de esas VLAN, correcto. ¿Qué es lo que sucede? El enlace troncal no enviará eh, tráfico etiquetado, ¿ok? Y ese uno sí puede tener enlace troncal. Entonces, sí, sí, para que se puedan comunicar entre sí, los switch deben de tener su enlace troncal. Las redes VLAN permiten que el administrador segmente redes según factores como la función, equipo de proyecto, ubicación, sin tener en cuenta la ubicación física del usuario o el dispositivo. Por ejemplo, en la red de laboratorio, nosotros tenemos un switch. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es más que obvio. Ese switch tiene configuradas varias VLAN, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento, pues más que todo para administración, para realizar pruebas, lo que sucede es de que necesitan habilitar esos puertos a esas VLAN. Por ejemplo, en la red ahí del colegio, nosotros tenemos pues segmentada esa red. Por ejemplo, tenemos para la red de profesores, tenemos para la red de alumnos, para la red de las cámaras de vigilancia, etcétera. Todo eso está segmentado. ¿Ok? Depende de la función, el equipo de proyecto o la aplicación que se le va a dar. Las VLAN habilitan la implementación de las políticas de acceso y de seguridad según grupos específicos de usuario. Una red VLAN es una partición lógica de una red de capa 2. Entonces, todo lo referente a VLAN entra en la capa número 2 del modelo OSI. ¿Ok? Se pueden crear varias particiones para que coexistan varias VLAN. Es decir, que dentro de este switch que nosotros tenemos acá, vamos a tener configuradas varias redes, ¿sí? Conocidas ahora como VLANs virtuales. Las redes VLAN se aíslan mutuamente y los paquetes pueden pasar entre ellas solamente mediante un router. Es decir, sí es cierto, la VLAN 2 solamente se puede comunicar con los hosts de la VLAN 2 a nivel de capa 2. Pero si yo quiero conectarme de la VLAN 2 hacia la VLAN 3 o la VLAN 4, perdón, necesito de un dispositivo de capa 3 para poder enrutar la información hacia diferentes segmentos de red o hacia diferentes VLANs. ¿Okay? Los hosts que se agrupan dentro de una VLAN desconocen la existencia de esta. Es decir, el host como tal, cuando se conecte a una red VLAN, no sabrá que pertenece a una VLAN en concreto. Él solamente va a tener información acerca de su dirección IP y nada más. El switch es el que se encarga de la administración
de las VLAN. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Seguridad mejorada, porque se aíslan algunas redes que no queremos que ciertos usuarios puedan ingresar. Reducción de costos. Por ejemplo, podemos ver acá que tenemos, tanto para S2 como para S3, varias redes, cuerpo de docentes, estudiantes, VLAN. Entonces, si lo trabajamos con una red convencional, tendríamos que implementar un switch para cada red, 10, 20, 30. Con una VLAN, simplemente vamos a utilizar un switch y lo vamos a segmentar dependiendo de las redes que nosotros necesitemos. ¿Ok? Mejor rendimiento y dominios de broadcast más pequeños. Si bien habíamos comentado anteriormente, el dominio de broadcast es el alcance de un mensaje broadcast. En este caso, ¿qué va a pasar? Si algún host de la VLAN 10 emite un broadcast, este broadcast solamente llegará a los hosts que pertenecen a esa VLAN. Por lo tanto, el dominio de broadcast solamente se va a limitar a la VLAN 10. Lo mismo pasaría con la VLAN 20 y lo mismo pasaría con la VLAN 30. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuántos dominios de broadcast habrán en S2? Si cada VLAN es un dominio de broadcast, ¿cuántos dominios de broadcast habrán en S2? Correcto. Exacto. Dice, en el caso de poner un switch en una VLAN, ¿cuántas veces se podría repetir eso? ¿Qué cosa? ¿Qué se podría repetir vos? Y lo vamos a ver ahorita. Eficacia de TI. En un switch hay otros dos. Eficacia administrativa y administración más simple de proyección. ¿Y cuánto se puede repetir eso? Sí, es cierto, yo no entiendo repetir qué. ¿Cuántas veces se puede utilizar la misma VLAN para cada switch? Pues solamente lo configuras una vez y ya. Y solamente se configura la VLAN una vez y ya estuvo. Ahí queda para rato. ¿Ok? Tipos de redes de VLAN. Tráfico generado por el usuario, el que comúnmente se utiliza para el envío y la recepción de información. La VLAN predeterminada, todos los puertos de switch se convierten en parte de esta red VLAN hasta que se configure el switch. Por ejemplo, comando muy importante, vamos a ver que por defecto tenemos show VLAN. ¿Qué sucede? Podemos ver de que un switch administrable por defecto tiene la VLAN 1 con nombre default y todos los puertos están asociados a esta VLAN. ¿Ok? Estas VLAN que tenemos de la 1002 a la 1005 están reservadas para diferentes tipos de redes. Por lo tanto, yo no puedo asignar una VLAN superior a los 1001. La VLAN nativa se utiliza para tráfico no etiquetado. Entonces veamos aquí una cuestión. Respondiendo a la pregunta que hizo el compañero hace un momento. Tenemos el concepto de que solamente los hosts que pertenecen a la misma VLAN se pueden conectar entre sí. Vaya. Por lo tanto, si este enlace pertenece, por ejemplo, a la VLAN 10, solamente se podrá llegar a los hosts de la VLAN 10. Pero resulta que este enlace que nosotros tenemos acá tiene que funcionar tanto para la 10 como para la 20 y para la 30. Por lo tanto, lo que hablamos al inicio, este se convierte en un enlace troncal. ¿Y qué es lo que hace un enlace troncal? Un enlace troncal
permite el envío y la recepción de información desde cualquier VLAN y hacia cualquier VLAN. Por lo tanto, se dice que dentro de un enlace troncal se envía tráfico no etiquetado. Y por esa razón es que nos permite la comunicación entre VLAN. Por lo tanto, cuando nosotros configuremos un enlace troncal, tiene que pertenecer a una VLAN nativa, ¿ok? Para enviar tráfico no etiquetado. Y eso es lo que hace realmente eh, un enlace troncal. Y la VLAN de administración se utiliza para acceder a las capacidades administrativas. Es decir, yo aquí tengo estas tres VLAN, 10, 20, 30. Pero resulta de que yo quiero crear una VLAN exclusivamente para administración. ¿Cómo así? Entonces, yo no voy a configurar una IP en cada VLAN para que se puedan conectar a este switch, sino que yo voy a crear una VLAN exclusivamente para la conexión remota, para la administración, que por lo general nos lo ponen como la VLAN 99. ¿Ok? El resultado del comando show VLAN brief, elementos a tomar en consideración. Primero, eh, todos los puertos están asignados a la VLAN 1. Esto es en switch administrables. Por defecto, la VLAN 1 es la VLAN nativa, ¿ok? Y la VLAN de administración por defecto es la VLAN 1, ¿sí? Viene aquí ya con los parámetros iniciales. Esto va a cambiar. Ahora, dentro de todo el concepto de VLAN, hasta este punto hemos hablado acerca de VLAN, pero todo va orientado a datos, ¿sí? Todo va orientado a datos. Sí, de hecho, cuando nosotros hacemos esto, muy, muy importante esa pregunta, vea, vea. En los enlaces troncales se usa la VLAN 1. No. ¿Qué sucede? Si se acuerdan, cuando nosotros quisimos configurar un puerto seguro, nos mencionaba que era un puerto dinámico. ¿Pero a qué se refiere con dinámico? Quiere decir de que automáticamente cuando yo conecte estos dos switches entre sí, creará un enlace troncal. Vamos a ver algo. Show. Vamos a ver el comando, se me acaba de olvidar. Show. Vamos a ver interface. 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 No tengo nada. Ujú. ¿Qué es lo que hace? Por defecto, viene configurado este puerto para que cualquier dispositivo que tenga un enlace troncal, él automáticamente se pueda conectar. A eso se refiere con el puerto dinámico, cuando nosotros queríamos configurar un puerto como puerto seguro. ¿Ok? Vamos a tocar más adelante ese tema. El puerto de switch configurado para admitir tráfico de voz, ¿qué sucede? Fijémonos en lo siguiente. El puerto envía tramas CDP para proporcionar la información que utiliza el teléfono IP. ¿Qué es CDP? Por sus siglas en inglés, Cisco Discovery Protocol. Lo que hace es verificar qué tipo de dispositivo está conectado a esa interfaz. Ahora, por aparte, se configuró en el switch una VLAN que es exclusivamente para voz, aparte la VLAN de datos. ¿Ok? Y esto también viene haciendo ya una configuración extra que ustedes se van a encargar de investigar.
se refiere con todo esto? Vaya, resulta de que aparte de la VLAN de datos que nosotros conocemos, también tenemos lo que es VLAN de voz. Pero ¿qué pasa realmente? Vamos a colocar un teléfono IP. Ok, una PC. Perfecto. Ahora, yo tengo aquí, pongámoslo de alguna manera, dos VLAN. La VLAN 1 por defecto y la VLAN de voz. ¿Sí? Pero resulta que yo quiero que todos los puertos de este switch, ¿sí?, puedan enviar datos. Y solamente un puerto pueda trabajar con datos de voz. ¿Ok? Quiere decir de que sus 26 puertos estarán trabajando con información de datos. Pero de estos 26 puertos, voy a asignar solamente uno para voz. El problema sería que si yo conecto este teléfono, vamos a ver, vamos a darle corriente. Yo conecto este teléfono a un puerto de switch, por ejemplo, a ZNet 1, ¿qué va a pasar? Voy a perder este puerto. Y si esta PC quiere conectarse al puerto 1, pues lo siento, ya está asignado al teléfono. ¿Qué sucede? En los teléfonos de voz IP, ustedes van a encontrar dos conectores. Vamos a ver si nos permite aquí. Dos conectores, ¿sí? Este es el de modem. Uno que va conectado hacia el switch y el otro que va conectado hacia la PC. ¿Sí? Así es como nosotros encontramos los teléfonos IP. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder acá? Resulta que el puerto número 1 está conectado al teléfono y que el puerto número 1 también está asignado para VLAN de voz. Este mismo puerto se comparte con dos VLAN, la VLAN de voz y la VLAN de datos. ¿Ok? Se utiliza un mismo puerto para dos diferentes tipos de información. ¿Ok? A eso se refiere esto de acá. No. Por eso no se satura. Por eso es de que se configura el switch para administrar bien la información que está trabajando. Entonces vamos a ver acá. Entonces S1 está configurado para admitir tanto tráfico de voz como tráfico de datos. ¿Ok? El tráfico de voz IP depende del factor tiempo y requiere lo siguiente: ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de la voz. ¿Sí? Recordemos de que toda esta transmisión de datos en tiempo real necesita priorizar sus datos, lo que se conoce como calidad de servicio, QoS. Además de eso, recordemos que esto está trabajando con un protocolo llamado UDP. Prioridad de la transmisión sobre otro tipo de datos, ¿ok? Es decir, QoS. Posibilidad de enrutamiento en áreas congestionadas de la red y demora inferior a milisegundos en toda la red. O sea, es un aproximado de la latencia que se puede tener. Las características de una VLAN de voz permite que los puertos de acceso envíen tráfico de voz desde un teléfono IP. Puertos de acceso es el puerto que nosotros tenemos, ¿sí? El Switch Port Mode Access. Entonces, como ya les decía, si yo conecto dos switch entre sí, veámosle la lógica a esto. Si yo conecto dos switch entre sí, los puertos de estos switch por defecto
pertenecen a la VLAN 1. Por lo tanto, todo lo que esté asociado a la VLAN 1 podrá comunicarse sin ningún problema. ¿Sí? Yo conecto este switch en cualquier puerto y los dos pertenecen a la VLAN 1. Ah, pero ¿qué sucede si yo divido este switch y este switch en dos VLAN? El problema va a ser el siguiente, que si yo quiero transmitir información de una VLAN hacia otra, ¿en dónde tendría que conectar este enlace? Porque si lo conecto, por ejemplo, en el puerto que corresponde a la VLAN 10, solamente información de la VLAN 10. Pero resulta que también necesito enviar información de la VLAN 20 y de la VLAN 30. Viene el problema. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente configurar un enlace troncal. Nada más. Este enlace troncal, como ya les decía, envía tráfico no etiquetado. Envía tráfico no etiquetado, el cual permite la comunicación entre cada una de estas VLAN. Y este enlace troncal, por lo general, pertenece a una VLAN conocida como VLAN nativa. ¿Sí? Esta VLAN envía información con tráfico no etiquetado. Los enlaces entre los switch S1 y S2 se configuraron para transmitir tráfico proveniente de cada una de estas VLAN y 99. Bueno, pero usted me va a decir, pero aquí no hay ninguna VLAN 99 indicada. Sí, porque esa VLAN 99 indicada está configurada para ser una VLAN nativa y además de eso, para la VLAN de administración. Es decir, la VLAN 99 en este caso tiene dos propósitos, administrativa y nativa. ¿Ok? Si nos fijamos, cada una incluso la VLAN nativa también tiene su propia dirección IP. El enlace troncal es un enlace punto a punto que transporta datos de más de una red VLAN. Como lo vimos en este momento, va a transportar información de tres diferentes VLAN. Generalmente se establecen tres switches para que los dispositivos de una misma red VLAN se puedan comunicar. ¿Sí? Incluso si están conectados físicamente a switches diferentes. Un enlace troncal no está asociado a ninguna red VLAN. Era lo que les estaba diciendo. Un enlace troncal no va a pertenecer ni a la VLAN 10, ni a la 20, ni a la 30. Prácticamente no va a pertenecer a ninguna VLAN. ¿Sí? El protocolo que se utiliza para el enlace troncal es el 802.1q, más conocido como DOT1Q. ¿Sí? Entonces, uno de los propósitos de una red VLAN es limitar los dominios de broadcast. Entonces, si nosotros trabajáramos con la configuración por defecto en estos dos switches, cuando un broadcast se emita, este broadcast llegará a todos los dispositivos conectados directamente hacia ese switch. Pero, ¿qué sucede si esto está segmentado por VLANs? Si un mensaje de tipo broadcast se origina en la PC2, quiere decir que ese broadcast solamente le llegará a los hosts que pertenecen a esa VLAN, limitando así el mensaje de tipo broadcast a las otras VLAN. ¿Sí? Quiere decir que reduce todo este tipo de mensajes. Otra cosa muy importante. Dentro de los enlaces troncales, nosotros podemos permitir qué VLANs son las que pueden enviar. Por ejemplo, en esta topología yo tengo estas dos VLAN, pero resulta que solamente quiero que se comunique la VLAN 10. Por lo tanto, en el enlace troncal
solamente daré la instrucción para que los hosts que pertenecen a la VLAN 10 se puedan comunicar. También podemos hacer eso. Limitar qué VLANs pueden viajar a través de este enlace. Las redes VLAN se pueden utilizar para limitar el alcance de las tramas de broadcast o de difusión. Algo muy importante y ya de forma resumida, una VLAN es un dominio de broadcast. Una trama de difusión o de broadcast enviada por un dispositivo en una VLAN específica se reenvía solamente a los hosts de esa VLAN. ¿Ven? Las redes VLAN ayudan a controlar el alcance de las tramas de broadcast y su impacto en la red para evitar la saturación de las mismas. Las tramas de unidifusión y multidifusión también se reenvían dentro de la red VLAN de origen. Ok. Retomando la parte de etiquetado, ¿sí? Donde viaja la información entre VLANs, ¿sí? Primero, el etiquetado de tramas es el proceso de agregar el encabezado de identificación de una red VLAN a la trama. Por lo tanto, la trama, por defecto, contiene cierta información que habíamos visto entre ellos, pues contiene la información acerca de la dirección MAC de origen, dirección MAC de destino, etc. Pero además de eso se agrega un encabezado adicional que es la información del número de VLAN, ¿sí? Se utiliza para para transmitir correctamente las tramas de varias VLAN a través de un enlace troncal. Los switch etiquetan las tramas para identificar la red VLAN a la que pertenece. Y aquí es donde se le agrega el encabezado adicional con el número de VLAN, ¿sí? Mejor dicho, el protocolo de etiquetado que se utiliza es el 802.1q. Este protocolo define la estructura del encabezado de etiquetado que agrega las tramas y los switch agregan etiquetas de redes VLAN a las tramas antes de colocarlo en los enlaces troncales para poder identificar a qué VLAN pertenecen. Una vez que están etiquetadas correctamente las tramas, pueden atravesar cualquier cantidad de switch a través de los enlaces troncales. Recordemos que si no tiene un enlace troncal configurado, no puede enviar la información hacia la VLAN de destino. Muy importante para la comunicación entre cada uno de los dispositivos. Entonces, lo que les decía, una trama por defecto viene con los encabezados que acabamos de ver, destino, origen, longitud, datos y FC. Cuando trabajamos con VLAN, se le agrega un encabezado adicional y este encabezado es el que contiene la información sobre el número de la VLAN con la que estamos trabajando. Aquí lo podemos ver. Este es el VLAN ID que corresponde al número de VLAN de donde se originó o hacia dónde se dirige esta trama. ¿Ok? Con las redes nativas, sabemos que envía tráfico no etiquetado. Es decir, no le agrega información sobre la VLAN a la que pertenece, porque prácticamente una red, o mejor dicho, una VLAN, ¿sí? No pertenece o no está asociado a una VLAN en concreto. Es decir, sí es cierto, nosotros configuramos una VLAN, por ejemplo, VLAN 99, y esta será nuestra VLAN nativa, y además de eso, en esta VLAN nativa está configurado el enlace troncal, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Sí, solamente tenemos esta VLAN nativa con un número de identificación, simplemente para que nosotros podamos identificar cuál es el número de nuestra VLAN nativa. Sin embargo, que pertenezca a una VLAN no quiere decir de que etiquete esa información, ¿ok? No como tal, exacto.
Las tramas recibidas sin etiquetar permanecen de ese modo y se conocen y se colocan, perdón, en la red VLAN nativa cuando se reenvía. Una trama sin etiquetar se descarta si no hay puertos asociados a la VLAN nativa. Por eso es muy importante. Por ejemplo, si yo en el switch número 1 tengo, digamos, VLAN nativa 99, ¿sí? Y a este puerto tengo asociado, por ejemplo, el gigabit 1. Del otro lado, también debo de tener VLAN nativa 99. Y aquí cualquier puerto, ¿verdad? Que incluso puede ser gigabit 02, por decir algo. Lo importante es de que coincidan las VLAN nativa entre cada uno de los switches. No puedo hacer esto. Por ejemplo, puedo decir la VLAN nativa aquí es la 10 y aquí es la 99. No, tienen que estar en la misma VLAN. Y obviamente, esta VLAN nativa debe de tener un puerto, una interfaz. Y que esta interfaz será el enlace troncal. Igual acá. Enlace troncal. Porque, ¿ok? De lo contrario, se va a descartar esa información. Muy bien. Al configurar un puerto de un switch, configure los dispositivos de modo que no envíen tramas etiquetadas por la red VLAN. En el caso de los Cisco, la red por defecto. Hay que cambiarlo si cuestiones de seguridad nos recomiendan cambiar esta información. Ahora, el comando show interface switchport nos muestra la información del estado de este puerto. ¿Ok? ¿Qué podemos obtener con este comando? Vamos a ver. Aquí no tengo nada configurado. O show interface, por ejemplo, gigabit 1, switchport. Vamos a ver si nos lo reconoce Packet Tracer. Ahí está. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver información. ¿Sí? Switchport está habilitado. Es dinámico, quiere decir de que si algún otro switch con un puerto troncal se conecta, automáticamente realizará el cambio a enlace troncal. ¿Sí? Operación static, modo troncal, encapsulación .1Q. Y aquí vamos a ver la VLAN de acceso 1, la VLAN nativa, por defecto viene 1. Tenemos VLAN de voz, no. ¿Sí? En fin, tenemos diferente información acá que podemos obtener con respecto a nuestro enlace. En la mayoría de situaciones, los problemas eh, se deben a una mala configuración en los enlaces troncales, VLAN nativas, etc. Entonces, antes de realizar, o más bien, después de haber configurado todo nuestro switch, es muy importante revisar que coincida la información de switch 1 con switch 2. Más que todo, nivel de VLAN nativa. ¿Sí? Implementación. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a